Este puerto está muy animado. Miles de personas vienen aquí todos los días para trabajar. Cargamentos van y vienen. Los pescadores pesan sus capturas del día e incluso los cruceros elegantes llegan aquí para mostrar este lugar idílico a toda la gente de vacaciones. La orilla del mar es fantástica. La gente camina por la playa comiendo helado o construyendo castillos de arena. Y por cierto, ahora mismo estamos parados donde solía estar el desierto del Sahara. Normalmente nuestra vida es demasiado corta para ver cambios importantes. No notamos que las montañas se elevan, ni la forma en que los ríos cambian su curso. Es posible que valles enteros estén hundiéndose, pero normalmente les lleva demasiado tiempo hacerlo por completo. Aún así, un grupo de científicos notó recientemente que está formándose un nuevo océano muy rápido, e incluso podemos presenciar su aparición. Mira aquí, es el Triángulo de Afar. No está muy lejos en la península del Cuerno de África. Es el sitio exacto donde está naciendo el sexto océano en este momento. Estés donde estés, básicamente estás parado o sentado sobre una placa tectónica. ¿Estás sentado en un sofá viendo este video? ¡Genial! Tu sofá está parado en el piso. Tu piso forma parte de tu casa. Tu casa está en el suelo. Y si miras más profundamente, todo se encuentra en una de las 15 placas tectónicas principales. Juntos, estos trozos son conocidos como litosfera. Es como un buen pie de manzana. La corteza es la litosfera, y el frágil relleno de manzana es todo lo que hay en la superficie del planeta. Si la corteza se agrieta, el relleno gotea. Y así es cualquier terremoto. Una placa tectónica también conocida como la corteza se mueve, y el relleno, también conocido como masas y personas, se altera. África se compone de dos placas, la placa de Nubia y la placa somalí. Sí, es un pastel grande. Y parece que estas dos se separan constantemente, lo que conduce a una cresta oceánica. Parece que el continente africano está literalmente abriendo una parte en este momento. Un trozo de 895 kilos cuadrados del desierto del Sahara se acaba de dividir, por lo que el magma se elevó. Desencadenó una serie de terremotos en Etiopía, Eritrea y Djibouti. Y no se trata solo de terremotos menores. Hay muchos vapores saliendo de esas fisuras y huelen a azufre. Las erupciones empujan lentamente los viejos sedimentos de lava, a lo que sigue la creación del nuevo fondo marino. La grieta está llena de magma y cuando se enfría, toma el nuevo suelo oceánico. Si este proceso no se detiene, el Mar Rojo finalmente inundará el área, formando el sexto océano, y África se dividirá en dos partes. Por lo que básicamente tendremos dos África. Pero espera. Ni tú ni tus bisnietos verán este sexto océano. Solo tendrás 5 de ellos a lo largo de tu vida. Lo mismo con nuestras generaciones futuras. Los mismos océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Antes de que el suelo oceánico se solidifique y antes de que el Mar Rojo comience a fluir lentamente, deben pasar muchos miles o millones de años. Los continentes se mueven tan rápido como te crecen las uñas. E imagina que la uña más larga jamás vista en la historia fue la del pulgar de un hindú que alcanzó casi 2 metros antes de ser cortada. Le tomó casi 60 años que creciera tanto. Ahora piensa qué tan lejos tendrán que moverse los continentes para cuando celebres tu centenario. Spoiler, no estarán muy lejos. Pero de todos modos puedes presenciar algunos cambios menores que están teniendo lugar incluso ahora. Todas esas grietas que pueden no parecer tan significativas hasta ahora, hacen que todo el paisaje de la región de Afar parezca realmente único. Hay un par de razones más para esta singularidad. Conoce a Erta El, en Etiopía, el volcán famoso por su lago de lava más duradero del mundo. Está ubicado en la depresión de Afar, también conocida como Triángulo de Afar. Por cierto, depresión se refiere a una zona hundida, nada triste. No es el único volcán en esta área. En Eritrea hay uno llamado volcán Nabro. Nunca entró en erupción. Sin embargo, la lava en esta área está bastante activa. Más volcanes vendrán debido a los movimientos de las placas tectónicas. Se separan unas de las otras y la corteza terrestre se vuelve más delgada. Cuanto más débil es el área, más volcanes hay. ¿De acuerdo? Las placas están separándose y es algo inevitable. Es solo una cuestión de tiempo. Este proceso se llama la pluma de Afar. Tendremos más volcanes. También es inevitable, pero ¿cómo sucede? ¿Recuerdas ese pie de manzana? Sí, estaba delicioso. Bueno, las cosas son mucho más complicadas.
La capa exterior sobre la que caminamos es relativamente delgada y está formada por múltiples piezas rotas. Es como una cáscara de huevo o la parte superior enrejada de un pie. Echemos un vistazo más profundo a todos los ingredientes de este pie. Si cortas una rebanada verás que está formado por muchas partes. Y hay algo llamado astenosfera debajo de la litosfera. Es parte del manto de la Tierra. Sí, complicado. Entonces la astenosfera se calienta desde adentro y sube, al igual que la masa cuando la pones en el horno. ¿Recuerdas esas grietas en la superficie de una barra de pan recién horneada? ¡Ay, rayos! ¡Tengo hambre! De todos modos, eso es básicamente lo que le sucede al triángulo de Afar. Y esas grietas hacen que esta área se divida, creando esos famosos surcos y valles que posiblemente se volverán más grandes y probablemente se inundarán para que aparezca el sexto océano del mundo. Próximamente ahí, ¿o no? Nadie está seguro de eso. De acuerdo, pero dado que las placas tectónicas y lo que es lógico, todos los continentes están siempre en movimiento, probablemente tendremos más continentes en el futuro. La respuesta es sí y no. Si una parte de África se divide, obtendremos un continente más, que será incluso más pequeño que Australia. Pero hay una forma más posible de cómo sucederán las cosas. Lo más probable es que, en los próximos 250 millones de años, en los distantes 250 millones de años, no habrá más vuelos transatlánticos. Y un viaje a pie de Japón a Chile también será posible. Demasiado largo, pero posible. Todo está sucediendo ahora, y los primeros resultados se notarán en unos 50 millones de años a partir de hoy. Entonces no estaré por aquí. Australia se moverá hacia el sudeste asiático y encajará perfectamente, y África será empujada hacia el sur de Europa. Aún así, estas transformaciones tomarán muchísimo tiempo. Las personas y los continentes tienen algo en común. Recuerda que los continentes se mueven tan rápido como nuestro cabello y uñas crecen, aproximadamente 3 centímetros al mes. Sin embargo, algunos de ellos se mueven incluso 5 veces más rápido. Pero hasta esa velocidad es demasiado lenta para una distancia de 7,200 kilómetros entre África y Europa. Una teoría nos dice las cosas que ya hemos visto antes. Bueno, no lo viste con tus propios ojos, ni tampoco ninguno de tus antepasados que llegaron a África antes del Atlántico hace cientos de años. El hecho es que todos los continentes fueron una vez una masa continental conocida como el supercontinente Pangea. A pesar de que se formó hace más de 300 millones de años y se dividió hace unos 180 millones de años más o menos, podría volver a unirse. Entonces los canguros podrán migrar fácilmente de Australia al Reino Unido si lo desean. Pero este último podría chocar accidentalmente mientras todos los continentes se fusionan. Las Américas colisionarán, la Antártida se desviará hacia ellas, y todo se fusionará con la ya colisionada África-Eurasia. En este escenario aparecerán un gran océano y un gran continente, Novo Pangea. Otro escenario posible afirma que los continentes podrían fusionarse en la masa terrestre uniforme o formar un círculo con un gran mar adentro y el superocéano Pacífico afuera. Este continente se conoce como Pangea Última. La tercera teoría podría estar ya cobrando vida. Los océanos Pacífico y Atlántico podrían dejar de existir, formando la nueva cuenca oceánica. Eurasia se dividirá para formar un nuevo océano y todos los continentes migrarán para fusionarse con el supercontinente Áurica. Y la cuarta y última teoría afirma que los océanos Pacífico y Atlántico permanecerán casi sin cambios, y todos los continentes, excepto la Antártida, se fusionarán en uno, dejando a la pobre Antártida aún más aislada y abandonada de lo que está ahora. No te sientas mal. Dado que todos los continentes siguen desplazándose hacia el norte incluso ahora, es bastante probable que casi todos se encuentren en algún lugar del Polo Norte. Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un quinto cuerpo de agua. Se llama Océano Austral, y 3 de los 4 océanos originales lo bordean.
circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico, o Austral, se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50 o Rugientes 60. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff, que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo.
¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y frágiles. Reconocerlo como un nuevo océano podría ser una forma de centrar la atención del público en él y ayudar a su conservación. Nuestro planeta tiene 5 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Sin contar a Billy Ocean. Pero parece que también hay un sexto, solo que no se puede ver. Científicos han encontrado evidencia de grandes cantidades de agua ocultas en la zona de transición. Esa es la capa límite que separa el manto superior del manto inferior de nuestro planeta. Esa frontera se extiende cientos de kilómetros hacia abajo por debajo de la superficie. Los diamantes naturales suelen formarse en el manto, pero a profundidades de hasta 250 kilómetros. Algunos son muy raros, pues pueden provenir de profundidades mayores. Ese fue el caso de este fascinante diamante que se formó a 660 kilómetros bajo la superficie. La gema era lo suficientemente grande como para que los científicos pudieran estudiarla y determinar de qué estaba compuesta. Se sorprendieron cuando la composición de este diamante tan raro demostró que se formó en condiciones bastante acuosas. Debido a eso, tal gema no tendría mucho valor en las joyerías, pero era invaluable en el laboratorio. Entonces, ¿esto podría significar que hay un océano bajo la superficie de nuestro planeta? Definitivamente nos acercaría más a la idea que Julio Verne tenía sobre este mundo secreto y mágico dentro de la Tierra, incluido el océano. Pero no es exactamente así. Es cierto que hay agua, pero no es como si pudieras disfrutar de la vista y ver las olas salpicar como en la superficie de nuestro planeta. El agua en realidad está almacenada dentro de los minerales, por eso esta área está tan húmeda. Ahora pasemos a África para continuar con la historia, o para ser más específicos, a un lugar llamado Región Afar. Es parte de Etiopía y un lugar donde se encuentran 3 placas tectónicas. Las placas tectónicas son grandes piezas de la corteza de nuestro planeta que se mueven lentamente. Estos movimientos causan terremotos y producen volcanes, montañas, profundos valles submarinos que llamamos trincheras y así sucesivamente. Y la región Afar es donde se encuentran las placas arábiga, somalí y de Nubia. Juntas forman una intersección en forma de Y. ¿Por qué? Déjame contarte.
Estas placas están en constante movimiento. La placa somalí se mueve hacia el sureste, acercándose a las placas australiana e india. La placa arábiga se mueve hacia el norte, acercándose a la placa euroasiática. En algún momento cerrará el Golfo Pérsico. Este movimiento de placas ha creado algo que llamamos el Gran Valle de Rift, considerando que existen, ya sabes, todas estas impresionantes fallas. El Golfo de Adén al este, la falla del Mar Rojo al oeste, el Oculus Rift y la falla de África Oriental al sur. Pero la falla de África Oriental es algo en lo que deberíamos centrarnos porque esta podría ser la clave para este potencial sexto océano, pero esta vez en la superficie. Una grieta continental es un lugar donde dos placas tectónicas que forman un solo continente comienzan a separarse. Aquí se trata de las placas somalí y de Nubia. Juntas son partes que conforman África. Si continúan moviéndose en direcciones opuestas, esta grieta continental actual podría convertirse en lo que llamamos una dorsal oceánica. En otras palabras, cuando las placas estén lo suficientemente alejadas una de la otra, habrá una enorme grieta entre ellas. De esta manera el magma fluirá libremente desde debajo de ellos, se enfriará y eventualmente comenzará a crear un nuevo fondo oceánico. África se dividirá en dos partes y habrá un nuevo océano fluyendo entre lo que se transformará en dos minicontinentes. Pero no, todavía no es momento de sacar los trajes de baño y el protector solar. Incluso si las placas somalí y arábiga se movieran lo suficiente como para formar una dorsal oceánica de expansión, pasarán millones de años antes de que esto ocurra. Así que supongo que por ahora es más interesante seguir explorando este sexto océano debajo de la superficie terrestre. La idea de los océanos subterráneos trasciende los límites de nuestro planeta. Es posible que muchas lunas y planetas allá afuera también los tengan. Aunque es cierto que nuestro mundo es el único del que tenemos conocimiento con cuerpos constantes de agua líquida en la superficie. En nuestro sistema solar orbitamos alrededor del Sol en algo llamado la zona habitable. La temperatura y la presión atmosférica dentro de esta región permiten que el agua permanezca en forma líquida todo el tiempo. Sin embargo, un par de lunas en nuestro sistema solar también podrían contener cantidades significativas de agua bajo su superficie. Encélado, una de las lunas de Saturno, es la primera de ellas. Encélado es una pequeña esfera congelada 7 veces más pequeña en diámetro que nuestra luna, pero es la sexta luna más grande de Saturno. Hace casi una década, en 2014, una nave espacial encontró evidencia de un gran océano bajo su superficie. Detectó y analizó agua procedente de las erupciones que se parecían a géiseres. Un géiser es un tipo raro de fuente termal que irrumpe y envía chorros de vapor y agua al aire, como el viejo fiel en Yellowstone. Esta agua estaba brotando a través de fisuras en el hielo en el polo sur de la Luna. Eso significa que podría haber un océano líquido bajo las gruesas capas de hielo. El océano allí es casi incomparable con el nuestro. El océano en la Tierra es relativamente poco profundo, con un promedio de 3,5 kilómetros de profundidad, y cubre 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta. Se vuelve más frío a medida que te acercas al fondo marino y es más cálido si te mantienes cerca de la superficie debido a los rayos del sol. Pero el océano subsuperficial en Encélado tiene al menos 30 kilómetros de profundidad. Está más frío en la parte superior, porque esa parte está cerca de la capa de hielo, y es más cálido en el fondo debido al calor que proviene del núcleo del satélite. Pero tanto nuestro océano como el de Encélado son salados. Encélado es uno de los pocos lugares en nuestro sistema solar que posee agua líquida, lo que lo convierte en un punto interesante para buscar señales de vida. Otro es Europa, una de las lunas de Júpiter. Los científicos piensan que podrían estar ocurriendo erupciones similares de agua allí. Saber que hay tales géiseres nos indica que estos satélites tienen su propia fuente de energía. Tal vez la energía que hace que el agua erupcione proviene de la gravedad o la radiación. La misma energía podría mantener un gran cuerpo de agua líquida bajo el hielo. Incluso podría sostener algunas formas de vida. Existen miles de planetas más allá de nuestro sistema solar que orbitan otras estrellas. Algunos incluso están en la zona habitable. Más de un cuarto de los que conocemos podrían tener agua líquida. Sin embargo, la mayoría de ellos probablemente tienen océanos bajo su superficie, como Encélado y Europa. Plutón también podría estar en esta lista, ya que es posible que oculte un océano líquido bajo su gruesa capa congelada.
Es probable que este océano subterráneo se haya formado mucho después de la creación del planeta enano, luego de que el calor proveniente de los elementos radioactivos en el núcleo de Plutón derritiera parte de su hielo. También existe algo llamado mundos acuáticos. Estos son lunas o planetas con océanos globales que son más comunes de lo que pensábamos. Quiero decir, algunos también consideran a la Tierra como un mundo acuático. Después de todo, el 71% de su superficie es agua. Y cuando se observa nuestro mundo desde el espacio, principalmente se obtienen imágenes de un planeta azul. Al explorar otros planetas, en especial aquellos fuera de nuestro sistema solar, los investigadores suelen adoptar la política de seguir el agua. Después de todo, el agua es el principal elemento que conocemos que es necesario para sostener la vida. Y cuando hay un mundo acuático que está cerca de su estrella madre, los científicos asumen que debe haberse formado mucho más lejos y luego se movió más cerca una vez que su órbita se redujo. La composición del planeta se determinó cuando estaba en una órbita más fría, o en otras palabras, cuando hacía un círculo más amplio alrededor de su estrella. Llamamos a este proceso de reducción orbital una migración. Y si los mundos acuáticos son realmente tan comunes, puede ser una prueba de que la migración realmente ocurre. Los exoplanetas son todos aquellos planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, no nuestro Sol. Algunos podrían tener océanos mucho más profundos que cualquiera de los de nuestro sistema solar, llegando a cientos o incluso miles de kilómetros de profundidad. Nuestra fosa de las Marianas ya es aterradora y ni siquiera tiene 11 kilómetros de profundidad. Y esos océanos de los exoplanetas son, ¡wow!, casi sin fondo. ¡Cielos! ¡Cuánta agua! En 2016, unos científicos decidieron visitar la región más extensa del Océano Atlántico, entre África y América del Sur. Es un lugar solitario. Pasaron días sin ver un solo avión o un barco. Su única compañía eran los delfines y las ballenas que nadaban por ahí. Estaban en medio de la nada. ¿Por qué? Habían viajado a uno de los puntos geológicos más importantes de la Tierra, la dorsal mesoatlántica, el lugar donde se encuentran dos placas tectónicas monstruosas. Las placas tectónicas son piezas enormes de rompecabezas que se mueven constantemente. Por más que nosotros no lo sintamos, forman la corteza terrestre y en este caso entran en contacto debajo del Océano Atlántico. Los científicos permanecieron sobre la dorsal y enviaron instrumentos que detectan olas, terremotos y otras vibraciones. Un año después regresaron para buscar los resultados. Al principio el objetivo era aprender más sobre la historia de las dos placas, pero los instrumentos recolectaron muchos más datos de los que esperaban. Eso les permitió descubrir varias cosas sobre el futuro. Hacia el fondo hay otra capa de roca líquida extremadamente caliente que asciende en todo momento, lo que empuja a las placas tectónicas y las lleva a distanciarse. Eso quiere decir que el Océano Atlántico está expandiéndose unos 5 centímetros cada año y alejando a Europa y África de América. Al mismo tiempo, su vecino más grande, el Océano Pacífico, está encogiéndose. En este momento es el océano más grande, representa cerca del 30% de la superficie de la Tierra. Su profundidad promedio es de 4.000 metros y es el hogar de la famosa Fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Y sí, está encogiéndose cerca de medio kilómetro cuadrado cada año. Algunos científicos opinan que dentro de millones y millones de años el Océano Pacífico podría desaparecer por completo. Se cree que es en este océano donde tienen lugar la mayoría de los terremotos. Como si fuera poco, es hogar de varios volcanes. Todo eso provoca muchos temblores. Las placas se mueven y las viejas partes de corteza terrestre se destruyen. El suelo oceánico no puede crecer lo suficientemente rápido como para reemplazarlas. Eso significa que el futuro depara cambios importantes. Unos cuantos centímetros no importan demasiado, pero después de unos cientos de millones de años, probablemente habrá un nuevo supercontinente en la Tierra. Australia se dirige lentamente hacia el norte. Con el tiempo podría chocar con Corea, Japón y el este de China. África también está moviéndose. En 50 millones de años se encontrará con el sur de Europa. Como todo esto sucede muy despacio, tuve la oportunidad de pensar algunos escenarios futuros. Bueno, yo no, un grupo de científicos superinteligentes con computadoras aún más inteligentes. El primer escenario, una masa monstruosa de tierra llamada Novopangea. América se estrellaría con la Antártida y se unirían y se dirigirían hacia África. Lo más probable es que para entonces África ya se haya unido a Europa y Asia.
No está mal, al menos podrías ahorrarte los boletos de avión, pero la mayoría de las personas tendrían que hacer viajes larguísimos para llegar a una playa. El segundo escenario es Última. ¿Por qué siento que todos estos supercontinentes suenan como nombres de automóviles? Como sea, en este caso el Atlántico dejaría de ensancharse, de hecho pasaría a encogerse. Este nuevo continente fabuloso estaría rodeado por el Océano Pacífico. Tercer escenario, Áurica. Tanto el Océano Pacífico como el Atlántico se encogerían hasta desaparecer o transformarse en pequeños lagos. La vida en los dos desaparecería y en su lugar se formaría un nuevo océano para reemplazarlos. ¿Y el nuevo supercontinente hipotético? Tendría Oceanía como centro. América y el este de Asia se encontrarían en extremos opuestos del pequeño estanque que solía ser el Pacífico. El resto del planeta sería un superocéano enorme e inexplorado, habitado por... ¿quién sabe? Yo no estaré para averiguarlo. Número 4. Amasia. Otra vez con nombres de autos. Aquí predicen que África, Oceanía y los demás continentes, con excepción de la Antártica, comenzarán a moverse hacia el norte. Lo siento, Antártica, incluso la Tierra se olvida de ti. Mejor suerte para la próxima. Dentro de muchos años sería posible emprender un viaje en automóvil a lo largo de todos los continentes, conducir a través de la frontera entre África y América del Sur o llegar a Australia sin tener que tomar el vuelo más largo de tu vida. Pero tendremos que esperar mucho para eso. ¿Qué podré hacer durante los próximos 250 millones de años? ¿Mirar todos los videos de Genial? Las placas tectónicas se trasladan a diferentes velocidades, algunas más despacio, otras un poco más rápido. De hecho, tu cabello y tus uñas crecen más o menos a la misma velocidad a las que se mueven estas bestias. Imaginemos cómo sería el mundo si viviéramos en uno de estos supercontinentes. Los animales por fin podrían cruzar los continentes y conocer especies que nunca habían visto antes. Leopardos, rinocerontes, leones, elefantes. Imagina si fueran lo suficientemente curiosos como para alejarse de su hábitat. Un león podría encontrarse con un oso polar. Los canguros por fin podrían abandonar su país rodeado por el mar. Y las aves que migran a lugares más cálidos tendrían que reorganizar sus horarios de vuelo. ¿Quién sabe cómo sería el clima? Jugar con el rompecabezas continental no es algo nuevo. ¿Nuestro planeta no siempre fue así? Hace 300 millones de años no había 6 continentes, solo existía un supercontinente llamado Pangea. Estaba rodeada por un único océano. Con el tiempo comenzó a dividirse y en un punto América del Sur, la Antártica, Oceanía y África formaron un solo bloque, mientras que América del Norte y Eurasia conformaron el otro. Los años trajeron más divisiones y cada segmento se alejó en una dirección diferente. Los científicos han descubierto muchos fósiles de plantas y animales similares, separados por enormes océanos. Es más, si miras un mapa podrás ver que África y América del Sur parecen dos piezas de rompecabezas gigantes que encajan a la perfección. Cuando observas todos los mares y océanos en un mapa, pareciera que cada uno fluye hacia otro, como si fueran un gran océano y las personas le hubieran puesto un nombre a cada parte. No pensarías eso si viajaras al lugar donde convergen. El Atlántico y el Pacífico tienen una frontera marcada. Parece un muro invisible que separa dos mundos completamente diferentes. Puedes distinguir sin problemas dos aguas de colores diferentes que no se mezclan. Por supuesto, no hay muros ni fronteras físicas reales, pero el agua no siempre es la misma. El Pacífico y el Atlántico tienen diferentes densidades, cantidades de sal y temperaturas, entre otras cosas. Las fronteras que separan estos cuerpos de agua se conocen como haloclinas oceánicas. La línea divisoria que ves entre ambos océanos es principalmente el producto de diferentes niveles de sal. Así es como se ven las capas de agua con diferentes salinidades. Es como si estuvieran separadas con film transparente, cada una con un color distinto, ya que hay cosas diferentes creciendo en cada una. Para ver un límite claro, un mar u océano tiene que ser mucho más salado que el otro. ¿Quieres experimentar y usar toda la sal de tu casa? Coloca sales de baño coloridas o sal de grano en un tazón de vidrio. Después agrega agua potable encima. ¡Voilá! El Océano Pacífico es el menos salado de los dos, ya que hay muchos más ríos que desembocan en él. Los líquidos densos son más pesados y por lo tanto se hunden. Pero entonces, ¿por qué la frontera entre el Pacífico y el Atlántico es una línea vertical y no una horizontal? En primer lugar, la diferencia de densidades entre estas dos bestias saladas podría ser la suficiente como para evitar que se mezclen, pero no alcanza para enviar una por debajo de la otra.
Hay una razón más, y tiene que ver con la rotación de la Tierra. Supongamos que estás volando de Chile a Nueva Inglaterra. Si vuelas en línea recta hacia el norte, para cuando llegues la Tierra habrá girado un poco, así que te encontrarás lejos de tu destino. Para llegar al lugar correcto, el piloto debe volar formando una pequeña curva. Esa es parcialmente la misma razón por la que las corrientes se mueven en diferentes direcciones. Las corrientes de los océanos Atlántico y Pacífico tienen sentidos opuestos, así que, por más que las dos sean agua, no se mezclan en la frontera. ¿Confundido? Sí, yo también. Observa este estrecho pasaje entre el norte de Marruecos y la parte sur de la región española. Se llama Estrecho de Gibraltar. Hay solo 14 kilómetros entre los dos continentes, pero por alguna razón no hay ningún puente, a pesar de que durante siglos la gente ha soñado con conectar estas dos regiones. Hay lugares en el mundo donde un puente sobre el agua se extiende por una distancia mucho mayor. Por ejemplo, la calzada del lago Pontchartrain, cerca de Nueva Orleans, Luisiana, se extiende 38 kilómetros, 3 veces la longitud del puente hipotético entre África y Europa. Está registrado en el libro Guinness de los Récords como el puente continuo más largo que pasa sobre el agua. Consiste en 2 puentes paralelos y conecta el área urbana de Nueva Orleans con unos pequeños asentamientos al norte del lago Pontchartrain. 9,000 pilotes de concreto sostienen a más de 1,000 plataformas por encima del agua. Esta estructura a gran escala fue construida a mediados del siglo XX. Solo pasaron 14 meses desde el inicio de la construcción hasta su finalización. Ingenieros estadounidenses desarrollaron una tecnología única para fijar los pilotes de concreto a la base del puente. Y todavía está en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el problema para construir un puente más corto que conecte África y Europa? Primero, averigüemos el valor del puente de 14 kilómetros que podría conectar 2 continentes y la razón por la cual todos hablan de él. De hecho, el valor de un puente así sería enorme. Diamantes, petróleo, minerales. África está llena de materiales valiosos. Y Europa está encantada de comprar estas cosas. Este puente teórico podría permitir que las personas transporten artículos para el comercio de manera rápida y cómoda. Pero ahora, el intercambio de bienes entre África y Europa solo es posible gracias a aviones y barcos de carga, y los aviones son extremadamente costosos debido al alto precio del combustible. Además, los viajes aéreos suelen retrasarse por el mal tiempo. Hay largos procedimientos de aduana y transporte desde el aeropuerto hasta el destino. Los barcos también pueden ser un problema. La estrecha zona del mar Mediterráneo, donde los 2 continentes están más cerca uno del otro, es un lugar peligroso debido a las tormentas y las fuertes corrientes. El transporte de tus diamantes depende en gran medida de las condiciones meteorológicas. La segunda ventaja de un puente así sería la creación de decenas de miles de empleos. Personas de Europa y África construirían hoteles, puertos, parques e incluso pequeñas ciudades. Las zonas costeras de ambos continentes se convertirían en un nuevo centro económico. Imagina cuánta inversión atraerían esos lugares. Europa y África estarían más cerca que nunca. Podrías conducir desde una ciudad española hasta un parque de safari en el norte de Marruecos, comprar té marroquí, adquirir un poco de aceite de argán y regresar a casa por la tarde. O podrías tomar un tren de alta velocidad a través del hermoso mar Mediterráneo. La gente abriría cientos de restaurantes, parques de atracciones, centros comerciales y un museo junto a este puente. Pero desafortunadamente, es imposible construir un puente así. Al menos por el momento. Y aquí está la razón. El principal problema es el propio Estrecho de Gibraltar, debido a sus fuertes corrientes y su actividad sísmica. ¿Cómo se puede iniciar una construcción a gran escala si, en un par de días, un terremoto submarino puede desencadenar olas gigantes y llevar todos los barcos bajo el agua? Incluso si se construye un puente, las rápidas corrientes de agua que constantemente cambian de dirección pueden sacudir toda la estructura y desgarrar las partes conectivas de la construcción. El puente sobre el Estrecho de Gibraltar debe tener un sistema fuerte y sólido que resista la actividad sísmica. Se requieren enormes recursos para crear una estructura tan compleja.
A pesar de que el paso entre los dos continentes es tan peligroso, sigue siendo uno de los puntos más concurridos del mundo. Es el único lugar en el planeta que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Aproximadamente 300 barcos cruzan esta zona cada día. No solo barcos mercantes, sino también embarcaciones pesqueras y turísticas. No hay tantos lugares en el mundo donde se pueda ver a las ballenas saliendo del agua. No solo las personas, sino también las criaturas marinas visitan a menudo este paso debido a las peculiaridades de las corrientes marinas. Pero hablaremos de eso después. Otro problema es la profundidad del estrecho. En palabras sencillas, cualquier puente sobre el agua se construye sobre largos pilotes de metal. Los constructores e ingenieros clavan los pilotes en el lecho marino y los utilizan como base de soporte para toda la estructura. Sin embargo, instalar tales pilotes con suficiente firmeza es una tarea difícil debido al fondo marino irregular. El lecho marino tiene un paisaje geológico único, irregularidades y diferentes densidades de las rocas de la tierra. También hay arrecifes, rocas y fosas. Cualquier lecho marino requiere estudios geológicos extensos antes de que se instalen los pilotes. Sin embargo, el fondo del estrecho de Gibraltar es especialmente difícil debido a su profundidad, de más de 900 metros. Es uno de los estrechos más profundos del mundo. Imagínate, necesitarías la altura de 10 estatuas de la Libertad para alcanzar la superficie del agua desde el fondo del estrecho. ¿Qué tipo de pilotes se deberían usar allí para sostener todo el puente? Lo más probable es que una sola pila deba tener varias partes conectadas en una gran varilla de metal. Y no olvides la actividad sísmica. Supongamos que has instalado pilotes perfectamente sólidos, pero al día siguiente ocurre un terremoto y destruye toda la estructura. Y una fuerte corriente se lleva las fortificaciones por todo el mar Mediterráneo. El tercer problema es el más importante, porque concierne a la vida marina. El estrecho de Gibraltar tiene un alto contenido de sal. Este elemento natural hace que el agua sea más pesada y descienda al fondo de la profunda cuenca del Mediterráneo. Luego, esta agua salada empuja hacia arriba agua fría desde el lecho marino hacia el océano Atlántico. Estos cambios en la densidad del agua, así como las corrientes rápidas, crean vórtices marinos y turbulencias. Es como un caldero furioso de agua fría que lleva muchos nutrientes a la superficie. Los huecos y colinas del estrecho de Gibraltar se llenan de diferentes sustancias y luz solar, lo que crea condiciones ideales para la formación de fitoplancton. Las ballenas, los delfines y otras criaturas marinas adoran este manjar. Es por eso que en este lugar se pueden observar alrededor de 7 especies de ballenas y delfines. ¿Qué podría sucederle al fitoplancton después del inicio de la construcción global? El dióxido de carbono, las rocas trituradas, toneladas de polvo y cenizas y materiales de construcción que caen, todo esto podría contaminar significativamente el medio ambiente. Sin fitoplancton, muchos peces se extinguirían. Sin peces, miles de pescadores no podrían obtener alimento ni ganar dinero. Pero incluso si el puente se construyera, los automóviles y trenes seguirían contaminando el aire y el agua. La alteración del delicado equilibrio de este estrecho puede llevar a desastres ambientales de mayor escala. Delfines y ballenas podrían abandonar la zona en busca de alimento en otros lugares, llevándose así recursos de otros habitantes marinos. Como fichas de dominó que caen, un problema puede seguir a otro. Y todo esto por un solo puente. En 2007, el Ministerio de Protección Ambiental de España introdujo límites de velocidad para todos los barcos que navegan por el estrecho con el fin de no perturbar el delicado equilibrio de la naturaleza. A principios del siglo XX, un ingeniero francés propuso el proyecto de un puente, pero fue rechazado porque era demasiado complicado y costoso. También se intentó construir un túnel de 37 kilómetros de largo, pero este proyecto también enfrentó dificultades financieras y técnicas. La gente sigue soñando con un puente sobre el estrecho de Gibraltar. Quizás en el futuro, cuando desarrollemos tecnologías más avanzadas, podremos construirlo. Por cierto, no siempre hubo agua entre estas dos regiones. En el pasado lejano, los dos continentes estaban conectados. Todo el mar Mediterráneo es el remanente del mar de Tethys, que existió durante la era de los dinosaurios.
Luego, las placas africana e india chocaron con la euroasiática y el mar de Tetis desapareció por completo. En su lugar, se formó un puente de tierra que separaba el mar Mediterráneo del océano. Sin acceso al agua, el mar se secó hace aproximadamente 6 millones de años. Pero luego, cuando el puente se derrumbó, el agua comenzó a llenar la cuenca seca. Durante decenas de miles de años, la estrecha placa se hundió cada vez más y el mar Mediterráneo finalmente alcanzó sus niveles de agua actuales. ¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya. Pero para Argolandia, las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida, simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia.
Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido. Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia, y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones. Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas, aquellos que están ubicados fuera de nuestro sistema solar. ¿Sabes cuántos continentes hay en la Tierra?
Es fácil, 7. Pero espera un segundo. ¿Europa y Asia no forman un gran continente? Así parece cuando miras el mapa del mundo. Bueno, los científicos piensan diferente. Ellos no solo observan masas de tierra que sobresalen del mar. Los geólogos estudian los tipos de roca de los que están hechos los continentes. Cuando ves el mundo desde su perspectiva, el número de continentes en realidad aumenta. Sí, no son un mito. Los continentes perdidos existen, o al menos existieron. Y estos continentes no siempre están ubicados bajo el agua. Se esconden bajo otras masas terrestres. ¡Piedra libre! Recientemente los investigadores han descubierto un continente así. Se llama Gran Adria. ¿Te suena familiar? Sí, tiene algo que ver con el mar Adriático que está en el Mediterráneo. Este continente perdido está completamente enterrado bajo Europa. Colisionó con Europa y comenzó a hundirse bajo el continente hace mucho tiempo, hace unos 140 millones de años. Hoy en día se encuentra debajo de Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. Pero ¿cómo encontraron los geólogos a Gran Adria? Ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Parte de él quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos fueron incorporados a las actuales Italia y Croacia, en el otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a transformarse una vez que estuvieron bajo la masa terrestre europea. Un calor y una presión tremendos que se extendieron a lo largo de decenas de millones de años cambiaron su estructura. Se va la caliza, llega el mármol. Todos los templos griegos y romanos que admiraste en tus vacaciones fueron construidos utilizando este mármol. Fue una especie de regalo de despedida de un continente perdido hace mucho tiempo. La Gran Adria se camufló bien durante miles de años, pero otros continentes perdidos estaban escondidos a plena vista. ¿Has oído hablar del octavo continente de la Tierra, Zelandia? Probablemente no, porque se encuentra bajo la superficie del Océano Pacífico. El 95% de Zelandia está ahora bajo el agua. ¿Puedes adivinar dónde exactamente? Su nombre es una buena pista. Debajo de Nueva Zelanda. Si abres Google Maps, puedes ver su contorno. Busca un tono más claro de azul en el océano. Debería extenderse desde Nueva Caledonia hasta Nueva Zelanda. Este relieve que se ve en el fondo del océano estuvo por encima del nivel del mar. Tenía aproximadamente 2/3 del tamaño de Australia y más del doble de la masa terrestre de Gran Adria. Podemos observar Zelandia hoy porque no se ha hundido demasiado, y esa es la mejor manera de descubrir otros continentes perdidos. Imagina la Tierra sin los océanos. El fondo del mar no es plano, hay montañas y fosas. Podrías colocar el monte Everest en la más profunda de ellas, la fosa de las Marianas, y aún habría más de 2000 metros entre el Everest y el nivel del mar. Esta fosa se volvió tan profunda debido a un proceso geológico llamado subducción. La placa del Pacífico se deslizó debajo de la placa filipina. La corteza terrestre está compuesta por esas placas que flotan en un mar de roca fundida. Luego chocan entre sí y una desciende mientras que la otra sube. Así fue como Gran Adria terminó debajo del continente europeo. Nuestro planeta está en constante movimiento. No notamos este proceso porque ocurre en las profundidades bajo nuestros pies. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola pieza de tierra. Sí, el lugar más frío y uno de los más calurosos de la Tierra fueron una vez el mismo territorio. La Antártida se despidió de Australia, pero no se fue con las manos vacías. Hoy en día hay una meseta oceánica en el Océano Índico. La palabra meseta significa tierra elevada y plana, y el nombre de esta tierra suena como el título de una película de Hollywood, Broken Ridge. Hace mucho tiempo estaba conectada con otro continente perdido, el microcontinente de Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre la India y la Antártida. ¿Cómo era esta tierra? La respuesta posiblemente se encuentra en un pequeño archipiélago ubicado en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa de tierra. Tienen un clima frío y cuentan con glaciares debido a su proximidad con la Antártida. Pero en el pasado, el clima debió haber sido templado con abundantes lluvias. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que encontramos hoy en las regiones tropicales. El paisaje del continente perdido probablemente se parecía al de Nueva Zelanda. Mientras estamos en la zona, ¿puedes adivinar a qué continente perteneció alguna vez el estado insular de Madagascar?
Si pensaste en África, lo siento, estabas en un error. Oye, no te sientas mal. Mira hacia arriba y a la derecha en el mapa. La respuesta correcta es la India. Hace alrededor de 120 millones de años. Por aquel entonces yo no estaba aquí. La India se separó del continente africano y se fue hacia el noreste. Madagascar no fue lo bastante rápida y terminó como una isla frente a la costa sureste de África. Pero hay evidencias de una masa de tierra aún mayor, el continente perdido de Mauritia. Los científicos encontraron rastros de la antigua masa de tierra bajo la isla de Mauricio. Hoy en día es un destino turístico muy popular, pero hace unos millones de años era un verdadero punto caliente, con volcanes y todo lo demás. Así fue como los científicos pudieron reconstruir los pasos de Mauritia. Encontraron un mineral, el circonio, que existe en las rocas que la lava expulsa después de una erupción. La tierra perdida una vez cubrió la región que va desde Mauricio hasta la costa oeste de la India. Imagina si esa tierra existiera hoy, formaría una gran mezcla de culturas indias y africanas. Los platos locales definitivamente serían picantes. Hablando de picante, ¿has probado comida indonesia recientemente? Hace apenas 50.000 años el sudeste asiático lucía muy diferente. No existían Sumatra, Borneo, Java y ni siquiera Australia. Solo Sunda y Sahul, dos masas continentales que estaban divididas por una profunda trinchera de agua. Tenías la extensión del sudeste asiático continental en un lado, Sunda, y la Gran Australia, Sahul, en el otro. En aquel entonces, Bali se encontraba en el extremo más meridional de Asia. Los biólogos fueron los primeros científicos en notar la separación llamada línea de Wallace. Las especies se desarrollaron de manera diferente en Sunda y Sahul. Es por eso que Australia tiene animales únicos como el canguro, el wombat y el ornitorrinco. ¿Y sabías que alguna vez unos canguros gigantes deambulaban por la isla de Nueva Guinea? Eso se debe a que hasta el final de la última era había un puente terrestre hacia Australia. Hoy en día las dos islas están separadas por el estrecho de Torres, pero es bastante poco profundo, con menos de 20 metros. Es un recordatorio de que alguna vez fue una única masa terrestre llamada Sahul. Otro estrecho oceánico que no es demasiado profundo, de unos 50 metros, separa Asia de América del Norte. El estrecho de Bering se encuentra hoy en el lugar de Beringia. Esta antigua masa de tierra no era tan grande. Se extendía algo más de 1000 kilómetros de norte a sur. Eso es solo un tercio de la distancia en coche desde Los Ángeles hasta Nueva York. Beringia era importante por otra razón. Durante las edades de hielo conectaba todo el mundo. Los niveles de agua entonces eran 90 metros más bajos que en la actualidad. Si descendieran aún más, podrías caminar desde el Cabo de Buena Esperanza en África hasta el Cabo de Hornos en América del Sur. El mejor recorrido para mochileros. Hoy en día puedes subirte a un avión y volar prácticamente a cualquier lugar del planeta. El mundo nunca ha parecido más pequeño, ¿verdad? Bueno, sí lo ha sido. Hace unos 300 a 200 millones de años éramos todos un solo mundo, literalmente. Pangea era un supercontinente que incluía todos los continentes. Su nombre es griego y significa toda la tierra. Pero Pangea comenzó a fracturarse. La brecha más grande se formó entre las Américas por un lado y Europa y África por el otro. El agua de mar pronto comenzó a inundar la tierra y así fue como obtuvimos el Océano Atlántico. Este proceso no ha terminado en absoluto. Mientras ves este video, América del Norte se está alejando cada vez más de Europa a una velocidad de 2,5 centímetros por año. No parece mucho en comparación con la vida humana promedio, pero al final todos los continentes se volverán a conectar entre sí formando un supercontinente. Y no será la primera vez en la historia de la Tierra que suceda. Honestamente, no voy a esperar a que eso ocurra. Juguemos a las adivinanzas. ¿Puedes nombrar el sexto río más grande de la Tierra en términos de volumen? Eso es la cantidad de agua que fluye por una vía fluvial. Los dos primeros ríos son fáciles de enumerar. El número 1 es, por supuesto, el Amazonas. Luego tenemos el Congo en África y el Ganges en la India. Siéntete libre de nombrar todos los ríos del planeta. No te acercarás a la respuesta. ¿Por qué? Porque este río no está en la superficie sino bajo las olas del Mar Negro. En 2010 un equipo de científicos descubrió este río mientras estudiaba el estrecho de Bósforo, en Turquía. El escáner del sonar reveló un canal en el fondo del Mar Negro.
Por él fluía agua. Resultó que en algunos puntos tiene 35 metros de profundidad. Esto es 3 veces más alto que un poste de teléfono promedio. Este flujo de agua actúa como un verdadero río. Tiene rápidos y cascadas y su volumen es 350 veces mayor que el del río Támesis en Londres. Hablando de una fuerte corriente submarina. Si fuera un río de la superficie estaría realmente entre los 10 primeros. Malas noticias para el río Madeira entre Bolivia y Brasil, el actual número 6. Pero, ¿cómo se formó este río submarino? La respuesta está en las sorprendentes características del Mar Negro. Obtiene su agua de 2 fuentes principales. La primera son los ríos que desembocan en él como el Danubio, el Nepieu y el Don. Son muchos, pero lo más importante es que todos son cursos de agua dulce. Al otro lado literalmente está el Mediterráneo. Y es salado. Mucho. Cuando esta agua salada entra en el Mar Negro, va directamente al fondo. Verás, el agua dulce es más ligera que la salada. Esto crea estratificación, un término elegante que simplemente significa que los dos tipos de agua no se mezclan. El agua salada tiene una densidad más alta, por lo que desciende hasta el fondo. Si quieres ver cómo funciona, puedes hacer un experimento en casa. Vierte agua mineral en un vaso y agua salada en otro. La sal de mesa es suficiente. Luego pon una uva en cada recipiente. Verás cómo se hunde inmediatamente en el fondo del vaso lleno de agua dulce, pero cómo se mantiene a flote en el que tiene agua salada. Lo mismo ocurre en el Mar Negro. Pero hay otra cara de este fenómeno. La capa superior de agua es rica en oxígeno. Esto significa que puede albergar vida. Sin embargo, la inferior es anóxica. Si lo has adivinado, esto significa que no hay oxígeno en el fondo. Pero esto no es malo. Debido a esta característica del Mar Negro, los naufragios son capaces de sobrevivir durante siglos. El oxígeno descompone la madera. ¿Y de qué material fabricaban nuestros antepasados sus barcos? Correcto, de madera. Recientemente, en 2018, los científicos descubrieron el naufragio griego más antiguo de la Tierra. El barco mercante yace a más de 1,5 kilómetros de profundidad en el fondo del mar. Los expertos estiman que el navío tiene 2.400 años de antigüedad. El naufragio resultó valioso para que los historiadores estudiaran todos los elementos de esta construcción naval antigua. Desde el mástil hasta los bancos de remo, todo está intacto. Este se encuentra a unos 80,5 kilómetros de la costa de Bulgaria, pero nadie lo ha visto en persona. Los exploradores enviaron un ROV o vehículo teledirigido a gran profundidad para filmar los restos. Era imposible que un submarinista descendiera. Pero el Mar Negro no parece tan grande en un mapa. ¿Podría ser tan profundo? Sí, es mucho más profundo de lo que la gente cree. Podrías apilar 6 edificios Empire State en su punto más profundo. Este mar interior no es el único lugar de la Tierra donde los investigadores han descubierto naufragios y ríos submarinos. Uno de los mayores canales que discurren por el fondo oceánico se encuentra frente a la costa de Sudamérica. Va desde la desembocadura del poderoso Amazonas hasta el Océano Atlántico. Estudiar los ríos submarinos no es tarea fácil. La profundidad y las fuertes corrientes hacen imposible enviar buzos. Incluso el equipo de investigación submarina debe ser resistente, de lo contrario la corriente lo arrastraría. Por eso el río submarino del Mar Negro era ideal para que los científicos lo exploraran. Los océanos y mares de la Tierra son poderosos, pero por suerte para nosotros hay lugares donde los submarinistas pueden admirar ríos submarinos. ¿Has oído hablar de un cenote? Esa palabra suena mexicana, y eso es porque lo es. Una parte al menos. Los cenotes son cuevas subterráneas. Se forman después de que la piedra caliza que hay encima se derrumba, dejando al descubierto el agua subterránea que hay debajo. El término cenote se asocia a la península de Yucatán, en México. Los antiguos mayas los utilizaban como fuentes de agua. En lengua maya, la palabra cenote significaba pozo sagrado. Los investigadores estiman que hay unos 10,000 de ellos repartidos por la península de Yucatán. También los hay en otros lugares como Cuba y Australia. La belleza está en el ojo del que la mira, pero extraoficialmente el cenote más bello se encuentra justo al sur de la ciudad de Tulum, en México. Su nombre refleja la belleza divina de la cueva.
Cenote Angelita. Pero la gente no lo visita para nadar. Su fondo es mucho más interesante. Una escafandra autónoma es todo lo que se necesita para admirar por fin un río submarino de primera mano. Las aguas son oscuras y neblinosas, por lo que los buceadores utilizan potentes linternas para guiarse. Tras una inmersión de 30 metros, aparece un espectáculo maravilloso. Un río submarino con árboles en sus orillas. Algunos de ellos incluso tienen hojas verdes como cualquier otra corriente de agua en tierra firme. Pero en realidad no es un río. Aquí viene la parte fascinante. ¿Recuerdas que el agua salada y el agua dulce no se mezclan? Pues bien, el río que ven los buceadores es en realidad una gruesa capa de niebla entre los dos tipos de agua. 1 metro de sulfatos de hidrógeno para ser exactos. Este es el compuesto que plantas de procesamiento de agua utilizan para eliminar el cloro del agua potable. La sustancia es tan pesada que la niebla que produce se mueve independientemente del agua circundante y crea la ilusión de que un río fluye bajo el agua. Pero hay otros ríos reales que juegan malas pasadas. Tomemos por ejemplo el Mystery River, en Indiana. Es el río subterráneo más largo de los Estados Unidos. Los exploradores descubrieron a este amiguito y a su sistema de cuevas, las cavernas Blue Spring, en el siglo XIX. Casi 5 kilómetros del río son navegables. ¿No es impresionante? Se puede reservar una excursión en barco por un río que ni siquiera se ve. Pero el río más misterioso del planeta es el Saraswati en la India. Lo mejor de todo es que no existe. Era un supuesto río que solo se mencionaba en la literatura antigua. Durante siglos la gente pensó que no era más que un mito. Luego las imágenes del satélite mostraron que podría ser real. Los textos antiguos hablaban de una gran confluencia de 3 poderosos ríos, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Los 2 primeros son visibles hoy, pero ¿dónde está el tercero? Eso es lo que los científicos decidieron averiguar. Las imágenes de un satélite americano mostraron la presencia de agua subterránea en la zona. Hasta entonces los investigadores pensaban que se trataba de paleocanales. Esto significa simplemente que el agua fluyó por ellos hace mucho tiempo. Pero para su sorpresa parecía que todavía había agua dentro de estos canales. Los científicos calcularon que el río Saraswati fluía por encima del suelo hace unos 5000 años. Pero no se secó por completo. Simplemente se fue bajo tierra. A unos 200 metros bajo tierra. Los expertos locales creen que el río sigue desembocando lentamente en el mar. El río Saraswati se escondió bajo la arena del desierto. Fue un proceso natural, pero muchos ríos se han visto obligados a esconderse bajo tierra debido a la actividad humana. En Londres, varias docenas de ríos pequeños y medianos fluyen ahora bajo tierra. Los mapas del siglo XIX aún los muestran como ríos. Pero hoy solo existen en los nombres de las calles que se construyeron sobre ellos. Lo mismo ocurrió en Nueva York. Sin embargo, esto no significa que estos arroyos hayan desaparecido para siempre. Cuando ingenieros quieren reconstruir o modificar un edificio, todavía consultan planos de ciudades de hace siglos. Nadie quiere que un arroyo desaparecido hace tiempo inunde su sótano. Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir. Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Austin Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022.
El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de súper alta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión. Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad. Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros. Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro.
Pero, ¿qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada, la ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran llamado de atención. Esto no fue solo un acontecimiento lejano como el de Tunguska. Este asteroide explotó sobre una región moderna y poblada, y el daño fue muy real. La buena noticia: los científicos están mejorando a la hora de detectar tales objetos antes de que se acerquen demasiado. Las agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, están rastreando objetos cercanos a la Tierra para determinar cuáles podrían representar un riesgo. Pero, como podemos ver en estos dos sucesos, a veces las rocas espaciales aún pueden sorprendernos. Y aunque las probabilidades de un impacto mayor son bajas, las consecuencias podrían ser catastróficas. En este momento, hay un asteroide al que la NASA le está prestando atención. Se llama Bennu y tiene casi el mismo tamaño que el Nadir. Bennu se considera uno de los objetos más peligrosos en órbita cercana a la Tierra. Según la NASA, hay una pequeña posibilidad de que impacte la Tierra entre los años 2178 y 2290. Y la fecha de mayor riesgo es el 24 de septiembre de 2182. Pero no te asustes todavía. Las probabilidades de impacto son solo de 1 en 2700. Aún así, es un recordatorio de que la Tierra siempre está en la línea de fuego cósmica.